Hola, buenos días. Hoy es martes 30 de junio del 2020 y como todas las mañanas, Betsy Lu Cruz te trae las gotitas del amor de Dios para tu corazón. Y te voy a leer de la Biblia en el libro de Jeremías, capítulo 33, verso 3. Y la palabra de Dios dice así: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y el tema para esta plática es el siguiente: ¿tienes garantía de ser respondido si clamas a Dios? Y una garantía, cuando nosotros compramos un artículo, es algo que siempre nos ofrecen, que nosotros podemos añadirle a ese artículo de valor para que nosotros tengamos por seguro, de que si ese artículo se daña, llega defectuoso o en cierto tiempo deja de funcionar, que nosotros podamos tener, ¿verdad?, otro artículo de igual manera o que nos lo puedan arreglar. Pero es algo que, como dice la palabra, nos garantiza un servicio y nos garantiza una respuesta. Pues nosotros tenemos garantía de ser respondidos si clamamos a Dios. Tenemos esa certeza de que si clamamos a Dios, Él nos va a responder. Y en este libro de Jeremías, dice que es el libro profético más largo. El profeta Jeremías, desde que fue llamado, dice el Señor que Él lo llamó desde el vientre de su madre. Y mucho antes de Él estar en el vientre de su madre, ya Dios tenía un propósito perfecto y poderoso para Jeremías. Pero cuando Dios lo llama, Jeremías le pone excusas a Dios y le dice que él era muy joven e inmaduro y que él no sabía hablar. Pues Dios le dice que a todos los que él lo envíe, él irá y dirá lo que le mande. A donde quiera que Dios lo envíe, él tendría que ir y las palabras que Dios pusiera en su boca, esas eran las que Jeremías tenía que decir, con la garantía de ser respondido si clamaba a Dios. Y dice que todas las veces que Jeremías iba a hablarle al pueblo de parte de Dios, utilizaba las mismas palabras para que las personas supieran que esas palabras venían no de parte de él, sino de parte del quien lo había enviado, que era Dios. Y siempre él decía: así ha dicho Jehová. Tenía esa costumbre de explicar primero quién estaba enviando a decir esas palabras, porque muchas de las palabras que Jeremías tuvo que darle al pueblo eran palabras fuertes, palabras de confrontación, palabras que hacían chocar con la realidad, pero palabras que venían y que salían del mismo Dios para que las personas reconocieran que estaban torcidos en sus caminos y que Él le daba la garantía de ser respondidos si ellos clamaban a Dios. Y Él hablaba palabras para el pueblo, para refrigerio el alma de todos los habitantes de Israel, pero de la misma forma, él iba siendo también refrescado, él iba siendo restaurado, él iba siendo ministrado por cada palabra que él
decía a otras personas, él también era confrontado, él también era bendecido, porque esas palabras Dios se las daba tanto al pueblo como a él. Como dice la palabra de Dios, clamaron en angustia y Él los libró de todas sus aflicciones. En el Salmo 107, Dios nos garantiza escucharnos, librarnos de todas nuestras aflicciones si clamamos a Él. Y yo quiero dejarte rápidamente, para terminar, ejemplos de hombres y mujeres que en la Biblia clamaron a Dios y Dios les respondió, porque ellos clamaron creyendo y confiando de que tenían la garantía de ser escuchados y respondidos. Y primeramente te quiero mencionar a Moisés, que muchas veces he hablado de él. Moisés, en todos los momentos que él necesitó palabra de Dios, él clamó al cielo, él clamó al Padre para recibir dirección, para recibir guianza, ya que él estaba encargado de guiar al pueblo. Dios todas las veces le respondió cuando él se enfrenta al Mar Rojo con todo el ejército detrás de ellos. Él se para frente al mar y Dios le dice: ¿qué haces ahí parado? Dile al pueblo de Israel que marche, que camine. Y cuando ellos entraron al agua fue dividida. Él clamó porque él tenía la garantía que Dios le iba a responder. Y en todas las situaciones, así mismo hizo Dios. También tenemos a Ana, quien dice que clamó a Dios por un hijo, porque era su deseo más grande, porque tenía una angustia en su corazón, porque no podía tener hijos. Pero ella confió en Dios, en que Dios le iba a contestar su oración y que esa promesa que ella tenía en su corazón iba a ser correspondida, porque ella tenía esa garantía de que si ella clamaba a Dios, iba a ser respondida. Tenemos también a David. Y antes de hablarte de David, Ana recibió su promesa y tuvo a su hijo Samuel. También tenemos a David. David, en todas las ocasiones que él se enfrentó a ejércitos, a gigantes, a muchas situaciones donde tenía que pedir dirección al cielo, él clamaba a Dios con la garantía que su clamor sería respondido. Los israelitas, cuando estaban marchando alrededor de las murallas de Jericó, ellos tenían la garantía que Dios le iba a responder, que no los iba a dejar quedar en vergüenza y que iba a derrumbar esas murallas, porque así ellos tenían esa fe y esa garantía que Dios le iba a entregar a ese pueblo en sus manos y que esas murallas iban a caer para que ellos pudieran entrar a Jericó, conquistarlo y entrar a esa tierra prometida. Déjame hablarte de Jesús. Jesús, las veces que clamó a su Padre, que se iba al monte a orar, a interceder, aún por él mismo, cuando le dijo: Padre, pasa de mí esta copa, mas no sea mi voluntad sino la tuya. Y Dios siempre respondió su clamor. Dios nunca lo dejó quedar en vergüenza. Pablo y Silas, estando en la cárcel, que te he hablado de ellos en varias ocasiones, estaban ahí presos, en medio de la oscuridad, en medio del dolor, atados de pies y manos. Y ellos comenzaron a cantar, comenzaron a adorar a Dios, comenzaron a clamar a Dios, porque ellos tenían la garantía de que iban a ser respondidos. Y así Dios lo hizo. Hizo un terremoto para que esas puertas se abrieran, para que sus cadenas fueran rotas y ellos pudieran ser libres, libres para adorarle. Pero primero ellos clamaron a Dios con la garantía de que iban a ser respondidos.
Mira, cuando Jeremías escribe esta palabra, declama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Él se encontraba en la cárcel. Él se encontraba en la cárcel porque el rey lo había puesto ahí, porque no le gustaban las palabras que Jeremías estaba llevando a los ciudadanos, esas profecías que Dios le había dado. Pero Jeremías también estaba ahí con la garantía de que Dios lo iba a escuchar, de que Dios lo iba a librar y que todo su propósito iba a ser cumplido. Entonces yo le oro a Dios para que tú puedas comprender que aún en medio de la angustia, del dolor, de la aflicción, tú tienes la garantía de ser respondido si tú clamas a Dios. Yo te dejo con estas palabras poderosas, gloriosas, que vienen directamente del cielo para ti. Y te veo mañana miércoles con otras gotitas del amor de Dios para tu corazón. Bye.